Revista Sander. Marcela Trujillo hojea junto a diferentes representantes de revistas disidentes de la dictadura militar de los 80 y en colaboración con CEDOC diferentes publicaciones cocinadas en la época, generando un diálogo entre la contingencia del momento, la memoria de sus creadores y lectores. Bueno, Alejandro, te doy las gracias por venir. Y bueno, contarles que estamos en la Torre de Control, en Matucana 100, en un día muy caluroso. Y quisiera comenzar por preguntarle, o más bien que Alejandro nos contara sobre el colectivo, sobre las yeguas, y luego nos contara un poquito de qué se trata el proyecto del archivo. Perfecto. Gracias, Paulina, por la invitación y por el interés en este proyecto. Las Yeguas del Apocalipsis fueron un colectivo conformado por Pedro Lemebel y Francisco Casas, quienes tomaron como principal eje el cuerpo, experimentaron con diversos recursos estéticos, como la instalación, la fotografía, el video y las intervenciones urbanas, que generaron cruces entre el SIDA como signo de una época y las huellas de la violencia política dictatorial, entre el imaginario colonial y las minorías sexuales, entre travestismo y la iconografía cristiana. En el ámbito literario se vincularon a la nueva generación de escritores y poetas de mediados de los 80, donde es posible señalar nombres como Malú Urriola, Sergio Parra, Carmen Berenguer y Nadia Prado, entre otros. También realizaron intervenciones en la escena underground chilena, que se desarrolló en espacios alternativos de producción y circulación, donde confluyeron bandas de punk, pintores, fotógrafos y videastas. Ellas fueron las protagonistas de nuestro proyecto, que, como bien decías, fue dirigido por los investigadores Fernanda Carvajal y yo, Alejandro de la Fuente. Y este fue un proyecto que se conformó en el marco de un Fondart. Lo llamamos Archivo Yeguas del Apocalipsis, le decimos AYA también. Registros, voces y relatos. Fue postulado el año 2014 y se desarrolló entre el 2015 y el 2018. La investigación contó durante su realización con el aval de ambos, Francisco Casas y Pedro Lemebel, y con el apoyo de 21 proyectos de arte. El AYA fue constituido producto de un largo proceso de investigación y realización de entrevistas, como un archivo de copias documentales que reúnen materiales de 27 prestadores o prestamistas, como les decimos con FER. Los documentos han sido organizados en 3 secciones: acciones, alianzas políticas y exposiciones. Cada sección incluye una descripción de diferentes episodios y materiales de prensa, fotografías o publicaciones asociadas que entregan información complementaria. 3 ejemplares del archivo íntegro, tanto físico como digital, se encuentran disponibles para la consulta, alojados en diferentes instituciones: la colección Mujeres y Género del Archivo Nacional de Chile, la Biblioteca Municipal de Concepción, el Museo Nacional y la gestión que estamos terminando de consolidar, que es en la Biblioteca del Museo Nacional de Bellas Artes. También hay una copia digital resguardada y accesible al público en el Museo de Arte de Lima, que fue una petición que nos hizo Pancho Casas porque actualmente él vive allá, en Lima. Perfecto. Y 2 investigadores que hacen un proyecto no solo de escribir sobre algo que les interesa, sobre este colectivo, sino que se proponen realizar un archivo. Me gustaría que me contaras de eso, de cómo Fer y tú piensan en este momento, de que es como una preinvestigación un poco, ¿no? Es como un proyecto cero, y también siempre lo relevamos en el CEDOC, que hacer proyectos de archivo tiene que ver mucho con un acto de generosidad también, porque en realidad uno está disponiendo fuentes para que otros investiguen. Entonces, te quería preguntar, más que nada por los orígenes del proyecto, las inquietudes de ustedes de generar este AYA. Ya, perfecto. O sea, el proyecto tiene unos antecedentes súper claros,
Y lo primero que me gustaría señalar es que Fernanda Carvajal, doctora en Sociología de la UBA, académica e investigadora que reside actualmente en Buenos Aires, había iniciado una investigación pionera sobre el colectivo en el año 2010. Y Fernanda ha enfocado su investigación en la disidencia sexual y de género. Y más allá de su disciplina de la sociología, las artes visuales han sido uno de los terrenos en los que ella profundiza. Ella fue seleccionada en el primer concurso de ensayos del CEDOC. Mira, qué buena coincidencia. Sí. Su artículo titulado Yeguas está publicado en el primer volumen y ha sido un texto referente para investigar a la yegua del apocalipsis en profundidad. Yo lo revisé durante mis años de estudiante y no solo porque la temática era la yegua del apocalipsis en un recorrido con otros artistas de disidencia sexual como Carlos Lepe y Juan Domingo Dávila, pero también porque era uno de los pocos textos de la época que hablaban de la transición chilena y de la producción artística en ese contexto. Por otro lado, el año 2012, la Galería de 21 Proyectos de Arte realizó una exposición que se tituló Lo que el SIDA se llevó, en la que exhibió fotografías del colectivo que registró Mario Vivado. Y esa fue como una sesión histórica de las yeguas que realizaron en 1989 en el marco de una invitación del Instituto Chileno Francés que se llamó Intervenciones Plásticas en el Espacio Urbano. Donde participaron varios artistas canónicos y jóvenes de la época, como Francisco Brignoli, Lotti Rosenfeld, y entre los jóvenes estaban las yeguas y los Ángeles Negros, por ejemplo. Entonces esa fue como una recuperación, una de las primeras recuperaciones en Santiago del trabajo de las yeguas. Por otro lado, el mismo año, el 2012, la Red de Conceptualismos del Sur realiza una exposición en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en Madrid, que se tituló Perder la forma humana y que reunía varios materiales de archivo, así como obras de artistas latinoamericanos durante los 80, y estaban ahí las yeguas del apocalipsis participando también. Fernanda Carvajal, miembro de la Red de Conceptualismos del Sur, y también fue parte de ese comité curatorial. Entonces esos dos son los antecedentes como más importantes. Yo en esos años estaba en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile estudiando Teoría e Historia del Arte y realizaba una práctica en la Galería de 21 Proyectos de Arte. Entonces al poco tiempo de estar en esa práctica me encargan realizar la página web de la Yegua del Apocalipsis, porque Pancho Casa, a partir de esta exposición del 2012, estableció un vínculo muy cercano con Pedro Montes, coleccionista dueño de la galería. Entonces yo comienzo a estudiar al colectivo, y por eso el texto de la FER fue como muy relevante, porque, como te decía, profundizaba como ningún otro texto en el trabajo de las yeguas, porque si bien las yeguas aparecieron con varias acciones y varias obras, casi un recorrido bien completo en Copiar el Edén, que editó Gerardo Mosquera, también habían ciertos textos puntuales, pero que no llegaban a esa profundidad, de autoras como Nelly Richard o Jim Franco o la misma Carmen Berenguer, Juan Pablo Sala, entre otros. Entonces, al poco tiempo de estudiar esta primera bibliografía inicial, me di cuenta de que había muchas contradicciones, había falta de exactitud en la fecha y también descripción de qué efectivamente había sucedido en las acciones de las yeguas. Había mucha más teoría que descripción, por decirlo así.
Entonces, bueno, en un punto nos propusimos hacer un proyecto en conjunto. Yo, como por parte de 21, y Fer, con su propia investigación, nos juntamos para armar este proyecto y postularlo al Fondar. Y de ahí inicia la investigación cuando nos adjudicamos el fondo. Y lo triste de eso, que es como medio anecdótico igual, es que nosotros formulamos este proyecto el año 2014 y a comienzos del 2015 nos adjudicamos el fondo, y al poco tiempo Pedro Lemebel parte por un cáncer a la laringe que le estaba afectando hace ya un tiempo. Entonces, en el fondo, Pedro Lemebel nunca pudo ver el proyecto realizado. Pero sí contábamos con el apoyo de Ambes, que son como uno de los requisitos básicos de los Fondar para poder postular este tipo de proyectos. Entonces, bueno, el proyecto contemplaba reunir la documentación dispersa del colectivo y conformar un archivo oral de entrevistas, y luego este conjunto de documentos debía ser de acceso público a través de las 3 instituciones que ya mencioné. Uh-huh. Y teníamos que reunir la documentación porque sus productores la habían perdido o derechamente nunca la produjeron, en verdad. Por lo tanto, los registros pertenecían a otros. Pero que ellos sí los conservaban en sus propios archivos personales. Por eso estos 27 prestamistas que menciona al principio. Alejandro, pero es como que ni Pedro ni Francisco tenían como, no sé, las cajas en la casa de decir, mira, esto es todo lo que hemos producido con las yeguas. No tenían tenían a lo mejor algunas cosas, pero en realidad no había... Sí, mira, así... Como la tienen otros artistas, ¿no? Como claro, de trazar el proceso, el registro, más cuando son performance. Para ser bien honesto, Pancho Casa es una persona muy desprendida en general. Entonces él también había vivido en México, se había como trasladado bien nómade en su como estilo de vida. Entonces sí, él literalmente nada. Y Pedro Lemebel, por otro lado, que no tiene la idea de que también es una figura mucho más como estricta en su imagen, sobre todo, y en su trabajo artístico, estético, conservaba una caja de zapatos con un puñado de cosas. Y que yo creo que tenía que ver con lo que mencionaba al principio de los registros, un tema que nosotros nos dimos cuenta con Fer muy pronto, que a diferencia de otros artistas que contaban con los recursos, no necesariamente con sus recursos, pero con el apoyo y recursos de otros artistas que acompañaban, como el caso de Carlos Lepe, las yeguas eran muy precarias y no tenían medios. Pero también tengo la impresión de que su interés nunca fue trascender, y las performances nunca las concibieron como tal, como si fueran obras de arte o piezas que en el futuro podrían ser coleccionadas. Entonces esos fueron los factores que influyeron en que nada fuera conservado de su parte. Es interesante porque cuando tomamos de repente casos, y hablo desde la experiencia, desde el centro de documentación de artistas que llega un momento donde empiezan a trazar como estos procesos creativos, también siempre pensando en el futuro, ¿no? En esta concepción de obra, se conforman estos archivos de artistas. Pero claro, ustedes como investigadores vienen a reconstruir esta historia, y con estos 27 como prestadores y prestadoras a armar algo que vendría a ser algo que idealmente, y esto así muy desde el mundo de la archivística, debería ser algo natural, orgánico, que se da por sí solo, no esta caja que uno tiene con los documentos guardados. Pero claro, si no es así, vienen ustedes a hacer esta recopilación, y una recopilación para que otros también puedan investigar en el futuro. Y por eso esta conversación hoy día es relevante, porque cuando comenzábamos esta conversación les decíamos, y que el trabajo del CEDOC colaborando para la exposición, nos dábamos cuenta de que habían publicaciones, sobre todo en el área de las revistas, de los fanzines, que ya no están disponibles porque ninguna copia se guardó. Como que esa conciencia de archivo de posteridad también tiene que ver con lo que nos decía recién, que no se pretende trascender tampoco,
Y es interesante cómo hoy día volvemos a estos lugares, a estas publicaciones, a estos artistas, buscando sus archivos para poder reconstruir. Solo mencionar que hace poco en el seminario de Ander con A, que se realizó en el Museo Nacional de Bellas Artes, en una mesa específica de revistas, que moderó Claudio Aguilera de la Biblioteca Nacional del Archivo de Láminas y Estampas, personas del público que habían sido productores y autores de cómics y de revistas decían, oye, qué mal que no mandé una copia al depósito legal y mira que me la pidieron. Era como no estaba pensando en el futuro y hoy día esa publicación ya no está. Se puede encargar una institución pública como la biblioteca de esta memoria, pero también se puede encargar uno y en este caso otros, ¿no? Como ustedes cuando llegan a este archivo a constituirlo. Y por eso creo que es muy importante esa reflexión, ¿no? ¿Por qué reconstruir el archivo y para quién también? Claro. ¿Cierto? Sí, o sea, con Fer igual le dimos hartas vueltas al hecho de por qué archivo Yeguas del Apocalipsis, como porque lo más común es que las investigaciones terminan en la forma de un relato, de una narrativa, en una publicación. Con autor y exacto, autora. Y tal como tú decías en un inicio, eso también como que un poco captura como una visión única y nosotros queríamos más bien como recopilar las fuentes para abrir nuevas investigaciones. Pero también estaba la idea de poder reunir los materiales dispersos para constituirlo como un archivo, que los archivos tienen un estatuto particular y para nosotros era importante defender su condición inalienable, que no pudiera separarse, que no pudiera fragmentarse como ya estaba, y también esta condición sin fines de lucro, no comercial, que era muy importante para nosotros tener esas dos condiciones. Entonces teníamos que de alguna forma diferenciarlas de esta idea de una colección de obras y de ese estatuto de obras, y sentíamos que el archivo era lo que estaba más alineado y era más coherente con la naturaleza del tipo de producción artística que ellas realizaban. Sí. Qué interesante, Alejandro. Bueno, y le mandamos un saludo a Fer también, que seguro nos va a escuchar. Y yo personalmente tengo mucha admiración por este proyecto y este trabajo. Cuando vemos en alguna instancia de formación desde el área de la archivística o del arte, siempre relevo que tener la tarea de crear un archivo y de reconstruir y de completar las piezas del puzzle, tenerlo como un paso inicial para luego comenzar a investigar, es un proceso muy generoso, tanto con los artistas como con los futuros investigadores. Entonces creo que es una tarea y por eso la importancia de esta conversación hoy y de invitarlos a revisar la página web del proyecto Haya, porque deberíamos pensar una invitación en nuestras prácticas artísticas y creativas, personales, colaborativas, de cómo vamos a dejar esta memoria para que sea reconstruida y consultada en el futuro, sobre todo en el mundo editorial, de poca circulación, o de los fanzines, del cómics, de las autoediciones. O sea, cómo podemos trabajar, pensar qué es lo que queremos dejar, porque dejar un archivo, un conjunto de documentos que dan cuenta de nuestro ser, tendría que ver con dar cuenta de nuestra existencia, es decir, existimos y a partir de esta existencia somos un puntito más dentro de esta constelación de seres creativos y que hacemos todos somos distintas voces, ¿no? Claro. Y dentro de esas distintas voces, de tener conciencia de la diversidad, podemos pensar qué otro mundo puede ser posible, ¿no? Claro. Cuando unas voces se posicionan sobre otras, ya sabemos lo que pasa. No, ahí como que tocaste dos puntos que me interesaría volver, como el tema de la formación en archivística, porque nosotros con Fer, o sea, yo recién egresado y en teoría e historia del arte, y la Fer venía del mundo de la sociología. Ambos no pertenecíamos y no conocíamos las herramientas de las ciencias de la información, de la bibliotecología, de la archivística. Y es por eso precisamente que, bueno, tú entras al proyecto como siendo asesora y por eso buscamos esa asesoría también, porque entendemos que
hay que respetar también como las denominaciones, las nomenclaturas de los archivos, y nosotros somos los productores de este archivo en estricto rigor, Claro. pero es en honor a este colectivo. O sea, nosotros somos los productores porque es un archivo que se conformó en el fondo artificialmente a partir de una investigación. Pero necesitábamos la asesoría archivística, y es por eso que también organizamos las jornadas de política de archivo en el arte en el CEDOC, cuando estaba en el Centro Cultural del Palacio de la Moneda, para poder como invitar a otros investigadores y otros archiveres que estaban un poco viviendo las mismas dificultades y teniendo las mismas experiencias con archivos de artistas. Y fue en ese momento que nos dimos cuenta con Fer que este archivo no cumplía ninguno de los requisitos mínimos. Recuerdo esos cafés donde nos cuestionábamos quién era el autor, el productor, el donante, sí. Sí, y de hecho eso fue muy enriquecedor, porque ya, no fue como un no sé cómo podría describirse, como un bajón para nosotros, sino que fue todo lo contrario, fue como un impulso para decir, bueno, empoderémonos entonces de esto y hagamos copias, Claro. y esa va a ser la dirección del proyecto, y como no va a ser un archivo de originales. Exactamente, claro. Y con esta estructura súper como ceñida a la norma. Ahora, en esos momentos aprendimos los principios de procedencia y del orden original, y claro, nosotros respetamos el principio de procedencia muy rigurosamente, y en el catálogo eso está asignado. Cada prestamista es un fondo dentro, o es una colección dentro de este archivo. Por lo tanto, en nuestro protocolo de uso, cuando referimos a cómo citar este archivo o cómo citar uno de los ítems del archivo, hay momentos en que efectivamente son 3 autores. La yegua del Apocalipsis siempre en primer lugar, pero también el autor de la fotografía y también quien conserva el ítem. Dando todo el contexto de producción para ese recorte de diario, esa fotocopia, esa foto. Exactamente. Sí. En cambio, bueno, el principio de orden original ahí ya fue más transgredido, y efectivamente las relaciones de los documentos es más artificial y no fue una cosa orgánica. Claro. Pero claro, y el otro punto que me interesó mucho tocar es como, claro, después de tener un archivo como que existimos, nosotros creemos que efectivamente la precariedad y la falta como de esa rigurosidad archivística que no pudimos tener, porque también nos dimos cuenta que en el momento de la jornada de archivo muchos de nuestros compañeros tenían el problema de la abundancia de documentos, que eran demasiados documentos como para poder abarcar, mientras nosotros teníamos la falta de documentos y los queríamos buscar. Claro. Entonces, eso nos hacía pensar, y algo que Fer reflexionó mucho, sobre los archivos LGBT y las condiciones de las minorías sexuales. Porque efectivamente hay un archivo que podríamos llamar oficial, pero que se desprende del poder médico, del poder policial, y que en el fondo criminaliza o patologiza nuestra historia LGBT. Entonces, una especie de infiltración que pudimos hacer con Fer mediante la donación de este archivo de copias fue introducir un fragmento de la historia LGBT de nuestro país a nivel local, pero también regional. ¿Por qué? Porque uno de los consejos que tú nos diste en la asesoría de archivo fue que intentáramos dar cuenta de las actividades. El archivo debía dar cuenta de las actividades del colectivo, pero no solo en términos de producción artística, sino que efectivamente las yeguas eran activistas y eran políticas súper contestatarias. Entonces, por eso una de las secciones se llama Alianzas Políticas, en la cual incluimos los documentos que dan cuenta de su participación en las primeras reuniones del móvil, en los primeros encuentros lésbicos homosexuales del Cono Sur, que se realizó en el Canelo de Nos, por ejemplo, en 1993, a propósito de que hoy es el 1 de diciembre,
en el primer día de la lucha contra el SIDA en 1991. Las yeguas también participaron y hay una fotografía de eso. Entonces esa otra sección del área como más activista y política también formaba parte de las actividades del colectivo y daba cuenta de sus actividades. Entonces todos esos documentos actualmente están, bueno, en la colección de Mujeres y Género del Archivo Nacional y en la Biblioteca de Concepción y sentimos que ese fue como una especie de infiltración. Total, una infiltración genial. En los archivos oficiales, por decirlo, entre comillas, Claro. muy entre comillas. En la memoria, ¿no? Claro, como en esta memoria que custodian. Qué interesante, Alejandro. Yo creo que esa es una consecuencia que ha tenido disponer el material, ¿no? El sitio veíamos que fue lanzado el 2018 aproximadamente, Sí. y hasta el día de hoy está arriba, ¿qué no? Y para terminar te Sí. lo pregunto, ¿cómo lo ven? ¿Consultan muchas personas el sitio? ¿Tiene...? Sí, mira, quiero decir que Fernanda Pizarro es la diseñadora de la página web y nosotros trabajábamos juntos en D21 y como te decía en un comienzo fue un encargo muy temprano para mí en el 2013. Entonces la página web fue como evolucionando al mismo ritmo que el proyecto. Entonces tuvimos varias discusiones sobre cómo entregar acceso a estos materiales a través de la web. Y no, o sea, porque por un lado tenía que reflejar igual, de todas maneras, la estructura que estábamos haciendo con FER en el archivo físico, de igual manera debía ser amigable para cualquier tipo de usuario. Por eso también es bilingüe, está traducido al inglés como para también poder expandir las fronteras nacionales y también para el público que no está como familiarizado con el contexto nacional y el desarrollo de la historia del arte chileno, entonces que también pudieran ellos acceder a estos materiales. Y precisamente, como dices, hoy en día Fernanda Pizarro me dice que las estadísticas son súper altas, donde tiene cerca de 3.000 visitas mensuales. Y claro, con Fer también estábamos súper preocupados de no transgredir y no herir susceptibilidades, porque fue todo un trabajo de generar una confianza súper importante con los prestamistas, con los prestadores, que tenía cierta fragilidad que no podíamos herir. Por lo tanto, igual generamos como toda una ficción, la Fer le dice así como una ficción de burocrática de acuerdos, acuerdos de préstamo y derecho de uso que firmamos con todos los prestadores, y también un documento de condiciones para las instituciones en las cuales los donamos, como condiciones de uso para esas instituciones que tienen obligaciones y deberes y derechos con el archivo. Todo esto fue firmado por cada una de las personas que nos donaban las copias, porque también devolvíamos los originales. Y así como hubo gente que efectivamente no nos mostró, pero no copiamos. También las que sí copiamos teníamos que mantener todo el respeto. Y en la página web ahí hay como otro mundo, como subir descriteriadamente podía ser un problema. Por ejemplo, fue como un tema que discutimos con los documentos audiovisuales, que alojarlo como en estas plataformas corporativas como YouTube o Vimeo era como muy peligroso, porque ni siquiera como nuestra ley tiene jurisdicción sobre eso, y los videoartes son materiales muy preciados. Entonces, bueno, todas esas sensibilidades fueron como cosas que tuvimos que ir siguiendo en la página web. Hay muchos materiales que se pueden descargar, pero también hay catálogos con instituciones que nosotros nunca tuvimos un diálogo, que no se pueden descargar. Tenemos simplemente la portada, por ejemplo. Y así con varios materiales. Con los videos lo que hicimos fue poner capturas de pantalla, pero también la web tiene una selección del total del archivo, que son cerca de más de 800 documentos, y eso también tenía la intención, con Fer lo pensamos como para incentivar efectivamente la investigación presencial con el archivo, ir a visitar a estas instituciones, claro, que lo están alojando actualmente. Sí, bueno,
Te doy las gracias, Alejandro. Queremos dejarle a todos quienes están escuchando estos podcasts, revistas Under, dejarle un saludo a Marcela, que va a seguir con las otras entrevistas. Nosotros estamos aquí de invitadas especiales, solo para poner esta inquietud sobre las fuentes, sobre dejar memoria de nuestras actividades, funciones en marco de las artes visuales, que es el campo del CEDOC, pero también de todo el mundo editorial que fue parte de esta exposición, de los lugares, ¿no? Las instituciones, los colectivos, autogestionados o no, que nos puedan permitir mañana reconstruir esta historia y que en unos años más podamos tener muchas más exposiciones como las de Under y que no tengan tanta dificultad en encontrar las fuentes para poder articular estas revisiones. Alejandro, si quieres terminar con algunas palabras. Sí, una última cosa. El sitio web www.yeguasdelapocalipsis.cl, visítenlo, y sobre todo hay una sección de agradecimientos que es muy importante que vean para que puedan reconocer a todas las personas que apoyaron este proyecto. Yo les vuelvo a agradecer, son un montón, no los voy a nombrar, pero sí está, por ejemplo, Jordi Lloret, la Rosita Lloret, gente muy cercana al proyecto de la exposición actual que está ahora en el Museo Nacional de Bellas Artes. De hecho, una última cosa es que la fotografía que está ahí actualmente en exposición de las yeguas del apocalipsis nos la prestó Patricio Larcón, quien está con los créditos ahí bien consignados en la exposición, y él fue un espectador punky de la Bienal de Underground que organizaba Vicente Ruiz, y su fotografía fue bastante amateur y se diferencia mucho de como, no sé, las fotografías que tomó La Paz Errázuriz, que efectivamente fue como fotógrafa, fueron así de como improvisadas también los registros que las yeguas pudieron acceder, o a los registros que nosotros pudimos acceder como de amateurs. Y con el valor que hoy le da, ¿no? En el contexto de la exposición, ese tipo de documentos que dan cuenta también de la experiencia. Yo me encontré con Pato en la inauguración y estaba súper orgulloso y obvio. Así que eso, también agradecemos a todos los que colaboraron con este proyecto, que son muchas más personas que solo yo y Fer. Sí, también darle las gracias al equipo de Under de la exposición. A mis compañeras del CEDOC, a Paola Letelier, a Isidora Neira, que fueron quienes también colaboraron en la búsqueda de estos documentos, y los dejamos invitados a escuchar los nuevos episodios, y muchas gracias a todos. Gracias, Alejandro. Chao, gracias. El podcast Under con A está grabado en la instalación Torre de Control, ejercicio de mediación dispuesto en la explanada de Matucana 100. Proyecto Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, línea de organización de festivales, ferias y exposiciones, convocatoria 2021. Colabora Cámara Chilena de la Construcción.